Bienvenidos a Explorando la Fe y las Religiones, un espacio dedicado a la inmersión en las narrativas que han moldeado creencias y culturas a lo largo de la historia. Hoy iniciamos un viaje apasionante por una de las historias más influyentes de la humanidad, la historia de Moisés y su cruzada por el río. Introducción. En esta serie, abordaremos la vida de Moisés desde dos perspectivas distintas. Primero, exploraremos la visión tradicional, aquella arraigada en la fe y los textos sagrados, donde Moisés es visto como el gran liberador, el profeta que condujo a su pueblo a través de las aguas divididas hacia la libertad. Perspectiva histórica. Luego, cambiaremos el enfoque hacia una perspectiva histórica no religiosa, donde la figura de Moisés y el Éxodo son examinados a través del lente crítico de la evidencia arqueológica y el análisis académico. Aquí, la historia se convierte en un mosaico de mitos, leyendas y posibles hechos históricos entrelazados. Diálogo y análisis. A lo largo de nuestra serie, presentaremos teorías alternativas, discutiremos la falta de evidencia arqueológica y compararemos la narrativa del Éxodo con otras historias antiguas. Nuestro objetivo es proporcionar un análisis completo y detallado que invite a la reflexión y al diálogo. Invitación a la comunidad. Les invitamos a ser parte activa de esta exploración. Si les gusta el contenido, no olviden dar like, suscribirse al canal y dejar sus comentarios. Sus aportes son valiosos y enriquecerán la discusión. Continuidad del estudio. Este es solo el comienzo. Explorando la Fe y las Religiones, se compromete a ofrecer varias partes de este estudio, y hoy presentamos la primera. Cada segmento profundizará en diferentes aspectos de la historia y su impacto en la actualidad. Prólogo. Antes de sumergirnos en el contenido, permítanme ofrecerles un prólogo que siente las bases de nuestra exploración. La historia de Moisés, independientemente de su veracidad histórica, es una narrativa poderosa que ha inspirado a millones. Es un relato de liberación, ley y fe que ha trascendido el tiempo y sigue siendo relevante en el mundo contemporáneo. Ahora, sin más preámbulos, comencemos con nuestro primer episodio en Explorando la Fe y las Religiones. Acompáñennos en este fascinante recorrido por la historia, la fe y la interpretación crítica. La historia de Moisés es una de las más emblemáticas y significativas dentro de las tradiciones religiosas, especialmente en el judaísmo, el cristianismo y el islam. Moisés es reconocido como un profeta y líder espiritual que jugó un papel crucial en la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto y su posterior viaje hacia la tierra prometida. Nacimiento y primeros años. Moisés nació en una época en la que los israelitas eran esclavos en Egipto. Según la narrativa bíblica, el faraón había ordenado que todos los niños hebreos varones fueran arrojados al río Nilo para controlar la población de los esclavos. Para salvarlo, los padres de Moisés lo colocaron en una canasta y lo dejaron entre los juncos a orillas del río Nilo. La hermana de Moisés, Miriam, vigiló la canasta hasta que fue encontrada por la hija del faraón, quien adoptó a Moisés y lo crió como su propio hijo. Llamado y misión. Moisés creció en la corte egipcia, pero nunca olvidó sus raíces hebreas. Después de un incidente en el que mató a un egipcio que maltrataba a un hebreo, Moisés huyó a Madián, donde se casó y vivió como pastor. Fue allí donde Dios se le apareció en la zarza ardiente y le encomendó la misión de liberar a su pueblo de la esclavitud. La cruzada por el río. El episodio más famoso de la vida de Moisés es, sin duda, la división del Mar Rojo. Después de que Moisés convenciera al faraón para que dejara ir a los israelitas, Dios le instruyó a Moisés para que extendiera su bastón sobre el mar y lo dividiera, permitiendo así que los israelitas cruzaran en tierra seca. Cuando el ejército egipcio intentó seguirlos, las aguas volvieron a su lugar, ahogando a los perseguidores y marcando la liberación definitiva del pueblo hebreo. Legado. Moisés no solo es recordado por su liderazgo durante el Éxodo, sino también por recibir los 10 mandamientos en el monte Sinaí, que se convirtieron en la base de la ley y la moral en la sociedad judía y, por extensión, en la cultura occidental. Aunque Moisés no entró en la tierra prometida, su legado como liberador, legislador y profeta perdura hasta nuestros días.
La historia de Moisés y su cruzada por el río es un relato de fe, obediencia y liberación que ha inspirado a innumerables generaciones y sigue siendo un pilar fundamental en la historia de las tradiciones religiosas. Desde una perspectiva histórica no religiosa, la figura de Moisés y los eventos asociados con él presentan un desafío significativo. La evidencia arqueológica directa que respalde la narrativa bíblica es escasa o inexistente. Esto ha llevado a algunos historiadores y arqueólogos a cuestionar la existencia literal de Moisés y la travesía del Éxodo. Evidencia arqueológica y análisis histórico. Los relatos sobre Moisés y el Éxodo se encuentran principalmente en las escrituras sagradas, como la Biblia y el Corán. Sin embargo, desde un punto de vista histórico, no hay registros contemporáneos egipcios que mencionen a Moisés o documenten el Éxodo. Además, la cronología de los eventos bíblicos no siempre coincide con los registros históricos conocidos de la antigüedad. Interpretaciones modernas. Algunos estudiosos modernos, como Israel Finkelstein y Neil Asher Silverman, han argumentado que figuras como Abraham y Moisés no tienen una base histórica comprobable. En su lugar, sugieren que estos personajes pueden ser creaciones literarias que reflejan las tradiciones y creencias de los pueblos antiguos. Comparaciones con mitos y leyendas. Es interesante notar que la historia de Moisés comparte similitudes con otros mitos y leyendas de la antigüedad. Por ejemplo, la historia de su nacimiento y rescate del río recuerda a la leyenda de Sargón de Akkad. Tales paralelismos sugieren que las narrativas bíblicas podrían haber sido influenciadas por mitos más antiguos y adaptadas para transmitir mensajes morales y espirituales. Conclusión. En resumen, mientras que la figura de Moisés es central en las tradiciones religiosas, su existencia y los eventos del Éxodo son difíciles de verificar desde un punto de vista histórico no religioso. Los relatos bíblicos pueden ser vistos como expresiones culturales que encapsulan las creencias, valores y esperanzas de un pueblo. La falta de evidencia concreta no disminuye el impacto cultural y espiritual de la historia de Moisés, pero sí invita a una reflexión crítica sobre la interpretación de los textos antiguos y su lugar en la historia humana. ¿Qué otras teorías existen sobre el Éxodo? Existen varias teorías alternativas sobre el Éxodo que intentan explicar este evento desde una perspectiva histórica y no religiosa. Aquí hay algunas de las más destacadas. Hipótesis de un origen cananeo. Algunos estudiosos sugieren que los israelitas podrían haber sido originalmente cananeos que se separaron de la cultura dominante y desarrollaron su propia identidad. Esta teoría propone que el relato del Éxodo es una narrativa fundacional que simboliza la formación de un nuevo grupo social. Teoría de la explicación natural. Hay teorías que buscan explicaciones naturales para los eventos sobrenaturales descritos en el relato del Éxodo, como las 10 plagas. Por ejemplo, se ha sugerido que una erupción volcánica en la isla de Santorini pudo haber causado fenómenos naturales que coinciden con algunas de las plagas. Teoría de la rebelión interna. Otra teoría es que el Éxodo fue el resultado de una rebelión interna dentro de Egipto, posiblemente de un grupo de trabajadores o esclavos que se levantaron contra sus opresores. Esta teoría sugiere que la historia se amplificó y se transformó en una narrativa de liberación a lo largo del tiempo. Teoría de la migración gradual. En lugar de un éxodo masivo y repentino, algunos académicos proponen que la migración de los israelitas a Canaán fue un proceso gradual que ocurrió durante varios siglos. Esta migración podría haber incluido grupos de diferentes orígenes que eventualmente se unieron bajo una identidad común. Estas teorías intentan reconciliar la falta de evidencia arqueológica directa con la narrativa bíblica, ofreciendo interpretaciones que se ajustan a lo que se conoce de la historia y la arqueología del antiguo Cercano Oriente. ¿Cómo afecta la falta de evidencia arqueológica a estas teorías? La falta de evidencia arqueológica tiene un impacto significativo en las teorías sobre el Éxodo, ya que la arqueología es una de las principales herramientas para verificar la historicidad de los eventos antiguos. Aquí hay algunos puntos claves sobre cómo esta ausencia de evidencia afecta las teorías. Cuestionamiento de la historicidad. La ausencia de pruebas arqueológicas directas lleva a muchos académicos a cuestionar la veracidad histórica del Éxodo tal como se describe en las fuentes religiosas. Sin artefactos, inscripciones o restos que corroboren la narrativa, la historia se mantiene principalmente en el ámbito de la fe y la tradición.
Especulación y teorías alternativas. La falta de evidencia concreta abre la puerta a diversas interpretaciones y teorías alternativas. Algunos estudiosos buscan explicaciones naturales o sociopolíticas para los eventos descritos, mientras que otros sugieren que el éxodo podría ser una amalgama de varias migraciones y eventos a lo largo del tiempo. Reevaluación de fuentes y contexto. Los historiadores y arqueólogos deben reevaluar las fuentes disponibles, como los textos bíblicos, y considerar su contexto histórico y literario. Esto puede llevar a una comprensión más matizada de estos textos como documentos culturales en lugar de registros históricos precisos. Importancia de la tradición oral y escrita. En ausencia de evidencia física, la tradición oral y escrita adquiere una mayor importancia. Estas tradiciones pueden ofrecer información valiosa sobre las creencias, prácticas y la identidad de un pueblo, aunque su interpretación histórica sea debatida. La arqueología y sus limitaciones. Es importante recordar que la arqueología tiene sus limitaciones. La ausencia de evidencia no es necesariamente evidencia de ausencia. Los registros arqueológicos pueden ser incompletos debido a la destrucción, el saqueo o simplemente porque aún no se han descubierto. En resumen, la falta de evidencia arqueológica no invalida por completo las teorías sobre el éxodo, pero sí requiere un enfoque crítico y una interpretación cuidadosa de las fuentes disponibles, así como una apertura a la posibilidad de que nuevos descubrimientos puedan cambiar nuestra comprensión de la historia. ¿Cómo se compara la narrativa del éxodo con otras historias antiguas sin pruebas físicas? La narrativa del éxodo, al igual que muchas otras historias antiguas, se encuentra en una categoría de relatos que, aunque carecen de pruebas físicas directas, han tenido un impacto profundo en la cultura y la religión. La comparación de estas narrativas con otras historias antiguas puede realizarse en varios niveles. Similitudes temáticas. Muchas historias antiguas comparten temas comunes como la creación, el diluvio, los éxodos, las epopeyas de héroes y las leyes divinas. Estos temas reflejan preocupaciones universales de las sociedades antiguas y su intento de explicar el mundo que les rodeaba. Función social y cultural. Tanto la narrativa del Éxodo como otras historias antiguas cumplen funciones sociales y culturales importantes. Sirven para unificar a una comunidad alrededor de una identidad común, establecer normas morales y legales, y transmitir valores y tradiciones de una generación a otra. Estructuras narrativas. Las estructuras narrativas de estas historias a menudo siguen patrones similares, como la lucha entre el bien y el mal, la intervención divina en los asuntos humanos y la promesa de una tierra o estado ideal. Estos patrones narrativos ayudan a dar sentido a la experiencia humana y a ofrecer esperanza y dirección. Ausencia de evidencia arqueológica. La falta de evidencia arqueológica no es exclusiva de la narrativa del Éxodo. Muchas historias antiguas se basan en la tradición oral y escrita sin respaldo arqueológico. Esto no necesariamente desacredita las historias, pero sí plantea preguntas sobre su interpretación literal como hechos históricos. Interpretaciones alegóricas y simbólicas. Al igual que con el Éxodo, muchas historias antiguas se han interpretado de manera alegórica o simbólica, reconociendo que pueden contener verdades más profundas o lecciones morales en lugar de ser registros históricos precisos. En resumen, la narrativa del Éxodo comparte muchas características con otras historias antiguas, incluyendo su riqueza temática, su importancia cultural y social, y la ausencia de pruebas físicas que confirmen su historicidad. Estas historias se valoran por su significado y su capacidad para transmitir verdades culturales y espirituales, más allá de su veracidad histórica literal. Aquí tienes un análisis detallado de la discusión sobre la figura de Moisés y el Éxodo desde perspectivas religiosas e históricas. Perspectiva religiosa. Importancia: Moisés es una figura central en las tradiciones judía, cristiana e islámica. Es venerado como un profeta y líder espiritual que liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Eventos clave: su historia incluye su nacimiento y rescate del río Nilo, su llamado divino en la zarza ardiente, y la conducción del pueblo hebreo a través del Mar Rojo hacia la tierra prometida. Legado: Moisés es recordado por recibir los 10 mandamientos, que son fundamentales para la ley y la moral en la sociedad judía y, por extensión, en la cultura occidental. Perspectiva histórica no religiosa.
Evidencia arqueológica. La falta de registros contemporáneos egipcios y evidencia arqueológica directa ha llevado a algunos historiadores a cuestionar la existencia literal de Moisés y el Éxodo. Interpretaciones modernas. Algunos académicos ven a Moisés como una creación literaria que refleja las tradiciones y creencias de los pueblos antiguos. Comparaciones con mitos. La historia de Moisés comparte similitudes con otros mitos y leyendas, lo que sugiere que las narrativas bíblicas podrían haber sido influenciadas por mitos más antiguos. Teorías alternativas sobre el Éxodo. Origen cananeo. Los israelitas podrían haber sido cananeos que desarrollaron su propia identidad. Explicaciones naturales. Eventos naturales como erupciones volcánicas podrían explicar algunas de las plagas descritas. Rebelión interna. El Éxodo podría haber sido el resultado de una rebelión dentro de Egipto. Migración gradual. La migración de los israelitas podría haber sido un proceso gradual y no un evento único. Impacto de la falta de evidencia arqueológica. Cuestionamiento de la historicidad. La ausencia de pruebas lleva a cuestionar la veracidad histórica del Éxodo. Especulación y teorías alternativas. La falta de evidencia abre la puerta a diversas interpretaciones. Reevaluación de fuentes. Los historiadores deben considerar el contexto histórico y literario de las fuentes. Importancia de la tradición oral y escrita. Estas tradiciones son valiosas para entender las creencias y la identidad de un pueblo. Comparación con otras historias antiguas. Similitudes temáticas. Muchas historias antiguas comparten temas comunes como la creación y los éxodos. Función social y cultural. Estas historias sirven para unificar comunidades y transmitir valores. Ausencia de evidencia arqueológica. La falta de pruebas físicas es común en muchas narrativas antiguas. Interpretaciones alegóricas y simbólicas. Las historias pueden contener verdades más profundas más allá de su literalidad histórica. En resumen, la figura de Moisés y el Éxodo son temas complejos que se abordan de manera muy diferente dependiendo de si se adopta una perspectiva religiosa o histórica. Mientras que la tradición religiosa ve a Moisés como un personaje histórico real con un impacto divino en la historia humana, la perspectiva histórica tiende a ver la narrativa como una construcción cultural que refleja las creencias y valores de una comunidad. Las teorías alternativas intentan explicar el Éxodo dentro de un marco histórico plausible, pero la falta de evidencia arqueológica significa que muchas de estas teorías permanecen especulativas. Ha sido un placer compartir con ustedes esta exploración de la historia de Moisés y las distintas perspectivas que enriquecen nuestra comprensión de su legado. Agradecemos su curiosidad y su participación activa en Explorando la Fe y las Religiones. Recuerden, si han disfrutado del contenido, den like y suscríbanse para no perderse las futuras entregas de esta serie. Sus comentarios son esenciales, nos encantaría leer sus reflexiones y preguntas. Participen en la conversación. Estén atentos a las próximas partes de nuestro estudio, donde continuaremos desentrañando los misterios y las enseñanzas de estas narrativas antiguas. Despedida. Con esto concluimos la primera parte de nuestro viaje. Esperamos que hayan encontrado valor en el análisis y que les haya inspirado a mirar más allá de la superficie de estas historias milenarias. Hasta la próxima, sigan explorando, cuestionando y aprendiendo. Hasta pronto en Explorando la Fe y las Religiones.